Nunca imaginé que un viaje de placer a Cancún se convertiría en la pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando mi esposo Javier anunció durante la comida del domingo en casa de mis suegros, que había ganado un bono en el trabajo, y quería llevarnos a todos de vacaciones a la Riviera Maya. Cancún, familia, gritó emocionado, levantando su cerveza. Una semana todo pagado en un resort de 5 estrellas. Alberca, playa, bar libre, el paquete completo. Todos aplaudieron y gritaron de emoción. Todos menos mi cuñada Fernanda, la hermana menor de Javier, quien me lanzó una mirada que me heló la sangre. Esa mujer me odiaba desde el día que conocí a su hermano, hace 5 años. Para ella, ninguna mujer sería suficiente para su hermanito perfecto. ¡Qué generoso cuñado!, dijo Fernanda con una sonrisa falsa. Aunque supongo que Daniela también está aportando para el viaje, ¿no? Con eso de que es tan independiente y moderna. Ahí estaba, su primer dardo envenenado del día. Fernanda odiaba que yo trabajara como gerente de ventas en una empresa farmacéutica, ganando incluso más que Javier. Según ella, una buena esposa debería quedarse en casa cuidando a su marido. Pues claro que estoy aportando, respondí con calma, aunque por dentro hervía. Javier paga el hotel y yo cubro los vuelos para todos. Así es cuando eres un equipo, ¿sabes? Mi suegra, doña Refugio, una señora de 63 años que siempre había sido amable conmigo, intervino rápidamente. ¡Ay, mis hijos! ¡Qué bendición! Hacía años que no íbamos todos juntos de vacaciones. Será hermoso. Eso sí, agregó mi suegro, don Ernesto. Pero nada de pleitos en este viaje, ¿eh? Pura armonía familiar. Fernanda me miró con odio apenas disimulado. Yo le sostuve la mirada. Presentía que algo malo iba a pasar, pero jamás imaginé hasta qué punto. Las siguientes 3 semanas fueron un caos de preparativos. Entre mi trabajo y organizar el viaje para 8 personas, mis suegros, Javier y yo, Fernanda y su esposo Ricardo, y la otra hermana de Javier, Lorena, con su novio, apenas dormía. Pero estaba emocionada. Necesitábamos esas vacaciones. La noche antes del viaje, todos cenamos en casa de mis suegros, para coordinar los últimos detalles. Fernanda llegó tarde, como siempre, con una actitud extrañamente amigable que me puso en alerta inmediata. Daniela, prima, me dijo con una sonrisa demasiado dulce. ¿Ya terminaste de hacer tu maleta? Casi. Me falta meter los trajes de baño y las sandalias. Respondí con cautela. Ay, yo igual. ¿Sabes qué? Mañana en el aeropuerto nos prestamos cosas si hace falta. Entre cuñadas nos ayudamos. ¿No? Javier me apretó la mano por debajo de la mesa, sorprendido por el cambio de actitud de su hermana. Yo solo asentí, sin bajar la guardia. Esa noche, en casa, mientras terminaba de empacar, le comenté a Javier mis sospechas. Tu hermana está tramando algo. La conozco. Ay, amor, no empieces, suspiró él. Dale una oportunidad. A lo mejor de verdad quiere hacer las paces contigo. Javier, tu hermana me ha hecho la vida imposible durante 5 años. ¿De verdad crees que va a cambiar de la noche a la mañana? La gente cambia. Daniela, además, son vacaciones familiares. Fernanda sabe que si arma bronca, mis papás se van a enojar con ella. Ojalá hubiera confiado más en mis instintos. El día del viaje amaneció nublado. El vuelo salía a las 7 de la mañana. Decí que teníamos que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Quedamos de vernos todos en casa de mis suegros, a las 4:15, para ir juntos en 2 camionetas. Llegamos puntuales. Fernanda ya estaba ahí, lo cual era rarísimo, porque ella siempre llegaba tarde a todo. Llevaba lentes oscuros enormes, y se veía nerviosa, aunque lo disimulaba bien. Buenos días, familia, dijo con una sonrisa. ¿Listos para la aventura? Mientras don Ernesto y Javier acomodaban las maletas en las camionetas, Fernanda se acercó a mí. Oye, Daniela, ¿me prestas tu baño? Necesito hacer pipí urgente antes del viaje. Claro, respondí sin pensar mucho. Le di las llaves de nuestra camioneta donde estaba mi bolsa. Fernanda desapareció por unos 10 minutos. Cuando regresó parecía más tranquila. Gracias, cuñiz. Ahora sí, ya estoy lista. El trayecto al aeropuerto fue tranquilo. Todos íbamos emocionados, haciendo planes sobre qué haríamos en Cancún. Yo iba sentada atrás con doña Refugio, quien me contaba sobre su juventud cuando ella y don Ernesto viajaban por todo México. Mija, me da mucho gusto que vengas con nosotros, me dijo tomándome la mano. Sé que Fernanda a veces es complicada contigo, pero ella te quiere, solo que no sabe demostrarlo. Yo solo sonreí. Doña Refugio era una santa, siempre viendo lo bueno en todos, incluso en su hija malcriada. Llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
A las 4:50 de la mañana, el lugar estaba repleto de viajeros. Mientras hacíamos fila para documentar, noté que Fernanda no dejaba de mirar su celular, y se veía cada vez más nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Estás bien?, le preguntó Ricardo, su esposo. Sí, solo estoy emocionada, respondió ella rápidamente. Cuando llegó mi turno de documentar, la chica del mostrador pesó mi maleta, y me entregó mi pase de abordar con una sonrisa. Listo, señora, que tenga buen viaje. Entonces pasó algo extraño. Vi por el rabillo del ojo cómo Fernanda le hacía una seña a alguien. Seguí su mirada, y vi a un hombre trajeado con un radio en la mano, cerca del área de seguridad. El hombre asintió levemente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Javier, susurré, tu hermana está actuando muy raro. Ay, Daniela, ya basta con tus paranoias. Me regañó él. Vamos, que ya es hora de pasar seguridad. Caminamos todos juntos hacia el filtro de seguridad. Mis suegros iban adelante, luego Lorena con su novio, después Fernanda y Ricardo, y finalmente Javier y yo cerrando la fila. Cuando estábamos a punto de poner nuestras cosas en las bandejas para el escáner, me di cuenta de que había olvidado mi cargador de celular en la camioneta. Javier, olvidé el cargador, voy corriendo por él. Daniela, no hay tiempo, compramos uno allá. Son 2 minutos. Voy y vengo. Salí corriendo hacia el estacionamiento, maldiciendo mi descuido. Cuando regresé 5 minutos después, sudando y con el cargador en la mano, encontré una escena que jamás olvidaré. Javier estaba esposado. 4 policías federales lo rodeaban. Mi suegra lloraba histéricamente. Don Ernesto gritaba que había un error. Y Fernanda me miraba con una sonrisa triunfal apenas disimulada. ¿Qué está pasando? Grité corriendo hacia ellos. Un oficial me detuvo. ¿Es usted la esposa del señor Javier Méndez? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué está esposado mi marido? Su esposo está detenido por posesión de sustancias ilícitas, con intención de distribución. Encontramos 2 kilos de cocaína en su maleta. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Eso es imposible, dije. Tiene que ser un error. No hay error, señora. La maleta fue escaneada y activó todas las alarmas. Cuando la abrimos, encontramos esto. Me mostró bolsas con polvo blanco escondidas entre la ropa de Javier. Yo no puse eso ahí, gritaba Javier. Alguien metió esas cosas en mi maleta. Entonces lo entendí todo. Miré a Fernanda, y ella me sostuvo la mirada. En sus ojos vi la verdad. Ella había hecho esto. Ella había metido drogas en nuestra maleta. Pero entonces, ¿por qué arrestaron a Javier, y no a mí? En medio del caos, mientras los policías se llevaban a Javier, Fernanda se acercó a mí. Su rostro mostraba una satisfacción apenas contenida. ¡Qué lástima, cuñada!, susurró solo para que yo la escuchara. Parece que tu maridito tenía secretos. ¿Quién lo diría? Fuiste tú, le dije con voz temblorosa de rabia. Tú pusiste esas drogas ahí. Yo, fingió inocencia. ¿Cómo voy a hacer algo así? Yo estaba aquí con toda la familia. Hay cámaras por todos lados. Y entonces lo comprendí. Ella había calculado todo perfectamente. Había estado cerca de mí en casa de mis suegros, pero nunca cerca de las maletas en el aeropuerto. Tenía coartada perfecta. Cuando te presté las llaves de mi coche esta mañana, dije en voz alta. Fue entonces, metiste las drogas en la maleta de Javier, mientras supuestamente ibas al baño. Fernanda sonrió con malicia. Pruébalo. Don Ernesto se acercó a nosotras, con el rostro descompuesto. ¿De qué están hablando? Fernanda, ¿qué sabe tu cuñada? Nada, papá. Está en shock, dice puras tonterías. Doña Refugio lloraba abrazada a Lorena. Ricardo, el esposo de Fernanda, lucía confundido y preocupado. Yo estaba paralizada, procesando la magnitud de lo que había pasado. Nos llevaron a todos a una sala de interrogatorios. Durante 3 horas, la Policía Federal nos hizo preguntas. Javier insistía en su inocencia. Yo expliqué mis sospechas sobre Fernanda, pero no tenía pruebas. Los oficiales me miraban con lástima, como si fuera una esposa en negación. Señora Daniela, me dijo el agente encargado, entendemos que esto es difícil de aceptar, pero la droga estaba en la maleta de su esposo. Él la documentó, él es el responsable, pero alguien la puso ahí sin que él lo supiera. Eso dicen todos, señora. Javier fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General. El resto de nosotros fuimos liberados después de declarar, pero el viaje obviamente estaba cancelado. Perdimos todos los vuelos, todas las reservaciones. En el taxi de regreso a casa,
sentada entre mis suegros destrozados. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Fernanda había ganado, me había quitado a mi esposo, había destruido mi vida, y yo no podía hacer nada. Eso pensaba ella. Esa noche, sola en mi casa, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a un abogado penalista, que me cobró 50,000 pesos solo por la consulta inicial. Me dijo que Javier enfrentaba de 10 a 25 años de prisión si lo declaraban culpable. Es su palabra contra las evidencias, señora, me explicó. Y las evidencias no se ven bien. 2 kilos de cocaína pura. Es cantidad de narcotraficante, no de consumidor. Y si pruebo que alguien más puso las drogas ahí, tendría que ser una prueba contundente. Video, testigos confiables, huellas dactilares en las bolsas, algo sólido. Me quedé despierta toda la noche, pensando. Fernanda había sido muy cuidadosa. Seguramente usó guantes. Cuando manipuló las drogas, probablemente las compró a través de alguien más, para no dejar rastro. Había planeado esto durante semanas, tal vez meses. Pero había un detalle, que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Cuando Fernanda me susurró al oído en el aeropuerto, dijo, parece que tu maridito tenía secretos. No dijo, qué mala suerte, o no puedo creerlo. Dijo que Javier tenía secretos, como si ella supiera algo. A las 3 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Daniela, dijo una voz de hombre que no reconocí. Soy Ricardo, el esposo de Fernanda. Necesito hablar contigo urgentemente. Quedamos de vernos en un café de la Condesa a las 6 de la mañana. Ricardo llegó con ojeras profundas, y temblando ligeramente, se sentó frente a mí, y se llevó las manos a la cara. No puedo más con esto, dijo con voz quebrada. Me va a cargar el diablo, pero no puedo dejar que Javier pague por algo que no hizo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué sabes, Ricardo? Todo suspiró. Lo sé todo. Fernanda me lo confesó anoche cuando llegamos a casa. Estaba borracha, celebrando, se reía de cómo te había jodido la vida. Las lágrimas de rabia comenzaron a rodar por mis mejillas. Cuéntame todo, cada detalle. Ricardo respiró profundo, y empezó su relato. Hace como 6 meses, Fernanda descubrió que Javier les había prestado dinero a ustedes para el enganche de su departamento. Eran como 300,000 pesos que ella consideraba que le correspondían a ella, porque es la hermana menor, y siempre ha sido la consentida. Se puso furiosa. Decía que tú lo habías manipulado, que antes de ti Javier siempre le daba dinero cuando ella lo pedía. Eso es ridículo. Ese dinero, Javier lo ganó con su trabajo. Además, lo estamos pagando con intereses. Lo sé, pero Fernanda no razona cuando se trata de dinero o de atención. Desde ese día empezó a planear cómo destruirte. Primero intentó convencer a Javier de que te divorciara, pero él la mandó al diablo. Entonces decidió que si no podía separarlos con palabras, lo haría de otra forma. ¿Cómo consiguió las drogas? Su compañero de trabajo, un tipo llamado Gustavo. El cabrón tiene contactos con narcos. Le vendió 2 kilos de cocaína por 80,000 pesos. Fernanda sacó el dinero de nuestra cuenta de ahorros sin decirme. Yo me enteré después cuando vi el estado de cuenta. ¿Y por qué la pusieron en la maleta de Javier, y no en la mía? Ricardo tragó saliva, y evitó mi mirada, porque Fernanda odia a Javier también. Siempre lo ha odiado, aunque lo disimula. Él es el hijo perfecto, el que estudió universidad, el que tiene buen trabajo, el que encontró esposa. Ella siente que sus papás siempre lo han preferido a él. Esto era matar 2 pájaros de un tiro, destruir tu matrimonio, y humillar a Javier frente a toda la familia. Me quedé en silencio, procesando la psicopatía de mi cuñada. Ricardo, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Por qué traicionas a tu esposa? Él levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. Porque Javier no se merece esto. Porque tú no te mereces esto. Y porque, hizo una pausa, porque Fernanda me confesó anoche, que si este plan funcionaba, iba a hacerte lo mismo a ti en unos meses. Iba a plantar drogas en tu coche, o en tu oficina. Quería destruirte completamente. Sentí que la sangre se me helaba. Cuando la escuché decir eso, me di cuenta de que estoy casado con un monstruo, continuó Ricardo. Tengo todo grabado. Anoche, cuando llegamos a casa, y ella empezó a alardear, activé la grabadora de mi celular. Tengo su confesión completa. Me mostró su teléfono. Ahí estaba, 47 minutos de audio, donde Fernanda detallaba exactamente cómo había planeado todo, cómo había metido las drogas en la maleta aquella madrugada, cuando supuestamente fue al baño,
cómo había sobornado a un empleado del aeropuerto para que alertara a las autoridades sobre nuestra maleta específicamente. Era oro puro, era la evidencia que necesitábamos. Ricardo, esto salva a Javier. Tenemos que llevar esto al abogado ahora mismo. Lo sé, por eso te llamé, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Fernanda es mi esposa. La amo aunque esté loca. Cuando todo esto salga a la luz, ella va a ir a la cárcel, va a perder todo. Mis papás, sus papás, todos van a odiarla. Yo también voy a divorciarme de ella, porque no puedo estar con alguien capaz de esto. Pero necesito que me prometas que no van a ensañarse con ella, que va a recibir ayuda psicológica, que entenderán que está enferma. Lo miré a los ojos. Ricardo era un buen hombre atrapado en una pesadilla. Te lo prometo, solo quiero a mi esposo de vuelta. Llamamos inmediatamente al abogado. A las 9 de la mañana, estábamos en su oficina, mostrándole la grabación. El abogado escuchó todo con los ojos cada vez más abiertos. Esto es increíble, dijo cuando terminó. Con esta evidencia, Javier queda libre inmediatamente. Y su cuñada, ella va a enfrentar cargos federales muy serios. Narcotráfico, conspiración, intento de asesinato judicial. Está mirando mínimo 15 años. ¿Cuándo podemos sacar a Javier? Pregunté desesperada. Voy a presentar esto ante el juez hoy mismo, con un poco de suerte, esta tarde. Y así fue, a las 5 de la tarde, después de trámites legales frenéticos. Javier salió de las instalaciones de la fiscalía. Cuando me vio, corrió hacia mí, y me abrazó tan fuerte, que casi no podía respirar. Sabía que tú me sacarías de aquí. Sollozó en mi hombro. Sabía que encontrarías la manera. No fui yo, dije, fue Ricardo. Cuando le conté todo, Javier no lo podía creer. Fernanda, mi hermana hizo todo esto. Tu hermana nos odia, Javier. Siempre nos ha odiado. En ese momento, los oficiales trajeron a Fernanda esposada. Cuando nos vio a Javier y a mí abrazados, su rostro se transformó en una máscara de puro odio. Tú, me gritó, todo esto es tu culpa. Desde que llegaste, destruiste esta familia. No, Fernanda, le dije con calma, tú destruiste esta familia. Tú sola. Se la llevaron gritando y maldiciendo. Fue la última vez que la vi en libertad. 3 días después, cuando finalmente había procesado un poco todo el trauma, recibí otra llamada de Ricardo. Daniela, necesito contarte algo más. Algo que descubrí después de que arrestaran a Fernanda. ¿Qué pasa? Estaba revisando sus cosas, empacando lo que ella me pidió que le llevara a la prisión preventiva. Encontré su diario personal. Y hay algo que tienes que saber. Dime, Fernanda no solo planeaba destruirte a ti, también tenía planes contra Doña Refugio. ¿Qué? Contra su propia madre. Al parecer, tus suegros cambiaron su testamento hace un año. Antes, la casa y los ahorros se dividirían en partes iguales entre los 3 hermanos. Pero hace un año, después de que Fernanda les pidió prestados 100,000 pesos y nunca los pagó, decidieron dejarle a ella solo el 20% y dividir el resto entre Javier y Lorena. No sabía eso. Nadie lo sabía, excepto Fernanda. Ella encontró el testamento por accidente cuando estuvo cuidando a Doña Refugio, cuando se enfermó de gripa. Desde entonces, estaba planeando algo contra tu suegra también. Dios mío, ¿qué planeaba hacer? En su diario escribió sobre la posibilidad de acelerar la herencia. No especifica cómo, pero hay entradas muy perturbadoras, donde habla de soluciones permanentes y accidentes que nadie sospecharía. Sentí náuseas. Fernanda no solo era vengativa y maliciosa, era peligrosa. Ricardo, ¿tienes ese diario? Sí, ya se lo entregué a las autoridades. Van a añadir más cargos contra ella. Necesito hablar con mis suegros. Ellos tienen que saber todo esto. Esa tarde, Javier y yo fuimos a casa de don Ernesto y doña Refugio. Lorena también estaba ahí. Cuando les contamos sobre el diario y las intenciones de Fernanda contra su propia madre, doña Refugio se desmayó. Cuando volvió en sí, lo primero que dijo fue, ¿dónde me equivoqué con ella? ¿Qué hice mal para criar a alguien así? No hiciste nada mal, mamá, dijo Javier tomando su mano. Fernanda tiene problemas mentales graves. Necesita ayuda profesional. Don Ernesto, quien había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Ese monstruo no es hija mía. Ya no, no quiero volver a verla nunca. Papá, empezó Lorena. No, gritó él. ¿Sabes lo que es enterarte de que tu hija, tu propia sangre, planeaba matar a tu esposa por dinero, que intentó meter a su hermano a la cárcel por venganza? No, esa persona está muerta para mí. Doña Refugio lloraba en silencio. A pesar de todo,
Ella seguía queriendo a su hija. El amor de madre es así, ciego e incondicional. Durante las siguientes semanas, el caso de Fernanda se volvió mediático. Los periódicos hablaban de la cuñada psicópata y la hija que quería matar a su madre. El nombre de nuestra familia quedó manchado en toda la Ciudad de México. Javier cayó en una depresión profunda. Su propia hermana había intentado destruirlo. Esa traición le dolía más que cualquier otra cosa. Yo también estaba destrozada, pero por diferentes razones, me sentía culpable. Si yo no hubiera estado en la vida de Javier, nada de esto habría pasado. Fernanda seguiría siendo solo una hermana envidiosa, no una criminal. No pienses eso, me dijo Javier cuando le confesé mis pensamientos. Fernanda eligió este camino. Tú no tienes la culpa de sus decisiones, pero la culpa seguía ahí, pesada como una losa. Un mes después del arresto, el abogado de Fernanda contactó al nuestro. Querían un trato. Si retirábamos algunos de los cargos, Fernanda se declararía culpable y aceptaría tratamiento psiquiátrico en prisión. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó Javier. Pensé en todo lo que había pasado, en el miedo que sentí cuando vi a Javier esposado, en las noches sin dormir, en la cara de Doña Refugio cuando supo que su hija planeaba matarla. Quiero que pague por lo que hizo, dije, pero también quiero que reciba ayuda, no por ella, sino por tu mamá. Doña Refugio nunca se va a perdonar si enviamos a Fernanda a prisión sin que al menos intente sanar, así que aceptamos el trato. Fernanda fue sentenciada a 12 años, en prisión federal con la condición de que recibiera tratamiento psiquiátrico intensivo. Ricardo se divorció de ella una semana después de la sentencia. Lo último que supe de él es que se mudó a Monterrey para empezar de nuevo. Leí la carta de Fernanda sentada en la mesa de la cocina, con la casa en completo silencio. Javier aún dormía. Doña Refugio no sabía que la carta había llegado. Nadie más la había leído. Cuando terminé, no lloré. Eso fue lo que más me sorprendió. Doblé la hoja con cuidado y la guardé dentro del sobre. No sentí alivio, pero tampoco rabia. Sentí algo distinto final. Fernanda había escrito muchas cosas, algunas duras, otras honestas, otras demasiado tarde, pero por primera vez, no intentaba justificarse, no culpaba a nadie más, no me atacaba. Eso no borraba lo que había hecho, pero cerraba una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Esa mañana preparé café como cualquier otro día. Javier salió de la recámara y me besó la frente. Soñé que estábamos en Cancún, me dijo, pero esta vez, todo estaba tranquilo. Sonreí, tal vez porque ya lo está. Javier notó el sobre en la mesa. ¿Qué es eso? Una carta, respondí. De Fernanda. Se tensó de inmediato. ¿La leíste? Sí. Y respiré profundo. Ya no me persigue. Javier se sentó frente a mí. Sus ojos se humedecieron. Nunca te pedí perdón como debía, dijo, no solo por lo que hizo mi hermana, sino por no haberla detenido antes, por no verte cuando ya estabas en peligro. Tomé su mano. Sobrevivimos, respondí, y eso no es poca cosa. Ese día, fuimos a casa de mis suegros. Doña Refugio estaba en el jardín, regando plantas como si el mundo nunca se hubiera caído a pedazos. Cuando nos vio, sonrió con dulzura cansada. ¿Cómo están, hijos? ¿En paz, mamá?, respondió Javier. Por primera vez, no le mostramos la carta. No hacía falta. Cada quien cargaba su propio proceso. Doña Refugio seguía visitando a Fernanda una vez al mes, no para justificarla, no para salvarla, solo porque era su hija. Yo entendí eso sin compartirlo. El amor de madre no siempre es lógico, pero tampoco tiene que serlo. Con el tiempo, la familia dejó de ser noticia. Los periódicos olvidaron el escándalo. La gente pasó a otra tragedia. Nosotros seguimos adelante. Finalmente, hicimos ese viaje a Cancún, no con toda la familia, solo Javier y yo. Caminamos por la playa al amanecer. Nos sentamos en la arena sin decir nada durante largos minutos. Pudimos perdernos, dijo él. Todo estuvo a punto de acabarse. Sí, respondí, pero no acabó. Esa fue la diferencia. Semanas después, recibí un último mensaje, no de Fernanda, de Ricardo. Había empezado de nuevo en otra ciudad. Estaba en terapia, trabajando, vivo. Gracias por no convertir esto en una guerra eterna. No respondí, pero sonreí, porque entendí algo fundamental. El perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa soltar, a veces significa no mirar atrás. Fernanda pagó por lo que hizo. Recibió ayuda, asumió consecuencias. Yo no olvidé, pero dejé de vivir con miedo, y esa fue mi verdadera victoria. Porque la maleta fue abierta, la verdad salió, y la mujer que intentó destruirme
Ya no vive en mi historia.